A continuación, como aparece en el programa, vamos a tener un panel sobre el reporte mexicano de cambio climático. Lili, por favor, si nos podrías traer una carpeta para el doctor Benjamín. Bueno, voy a pedir la moderación al licenciado Olivo y vamos a participar a continuación el doctor Benjamín Martínez y su servidor. Sí, por eso. Muchas gracias. Sí, de nada. Buenas tardes. Empezamos con el reporte mexicano de cambio climático. El 16 de octubre del año 2013, el doctor Carlos Gay García, coordinador del programa de investigación en cambio climático, anunció en el marco del tercer Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático la realización del reporte mexicano de cambio climático. El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Secretaría de Investigación y Posgrado, fue la primera institución en responder a dicha invitación. El reporte mexicano de cambio climático se realiza adaptando algunas de las directrices temáticas y organizativas que son usadas por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU, el IPCC, por sus siglas en inglés. El reporte se dividió en 3 bloques o grupos de trabajo a saber. El grupo 1, bases científicas, modelos y modelación del clima. El grupo 2, impactos, vulnerabilidad y adaptación. Grupo 3, emisiones y mitigación gases de efecto invernadero. En principio se han nombrado una unidad de soporte técnico que está conformada por el doctor Carlos Gay García, del PINC de la UNAM, la doctora Norma Patricia Muñoz Sevilla, del Instituto Politécnico Nacional, la doctora Telma Castro Romero, del Centro de Ciencias de la Atmósfera, el doctor Héctor Mayagoitia Domínguez, del Instituto Politécnico Nacional, el doctor Simone Lucatello, del Instituto Mora, los doctores Benjamín Martínez López, del Centro de Ciencias de la Atmósfera, de la UNAM, Benjamín Ortiz Espejel, de la Universidad Iberoamericana de Puebla, el doctor Benjamín Ordóñez Díaz, asesor del PINC, la doctora Xochitl Cruz Núñez, del Centro de Ciencias de la Atmósfera, la doctora Elba Escobar Briones, del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, Amparo Martínez, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el maestro Maxime Lebel, del Instituto Politécnico Nacional, un servidor Enrique Olivo y el maestro José Clemente Rueda, del PINC de la UNAM. Se definieron coordinadores de grupos de trabajo. En estos coordinadores del grupo 1 está el doctor Benjamín Martínez López, del Centro de Ciencias de la Atmósfera, junto con la doctora Elba Escobar Briones, de Ciencias del Mar. El coordinador del grupo 2 es el doctor Benjamín Ortiz Espejel, de la Universidad Iberoamericana de Puebla, y la doctora Norma Patricia Muñoz Sevilla, en su representación, el maestro Maxime Lebel. Los coordinadores del grupo 3 son el doctor José Antonio Benjamín Ordóñez Díaz y la maestra Xochitl Cruz Núñez. En su caso también será representada por el doctor Carlos Amador. Desde el 5 de diciembre pasado y hasta el pasado 24 de marzo se realizaron reuniones de trabajo con los coordinadores operativos de los 3 grupos de trabajo para conjuntamente revisar los índices del 5º reporte de evaluación del IPCC y de ello poder generar un índice propio para el caso mexicano. La lógica de trabajo en ese sentido ha sido tomar los referidos índices del IPCC como elementos de revisión para a partir de ellos determinar qué temas considerados de dicho reporte mundial pudieran ser o no replicados en México.
Como consecuencia, se ha determinado incluir algunos de los temas manejados por el IPCC, excluir otros y, en su caso, proponer algunos que se acoplen más a las necesidades nacionales. Se ha invitado a un primer grupo de académicos provenientes de diversas áreas de especialidades y de diversas instituciones académicas de este país. Este grupo de expertos nacionales conformó el denominado grupo de autores líderes para cada uno de los grupos de trabajo. La figura del autor líder debe entenderse como la del académico responsable de la coordinación temática de un capítulo. El resultado de este será la elaboración de un documento de 15 cuartillas de extensión a realizarse en un periodo de 12 meses. El autor líder supervisa el esfuerzo de compilación de los autores contribuyentes, así como para darle los toques finales al documento, que se traducirá en un capítulo dentro del grupo de trabajo al que se le ha invitado. Guardando las proporciones y considerando que se trata de un documento mexicano, las sesiones de trabajo se están llevando en sedes de diversas zonas de México: Puebla, Veracruz, La Paz, el Distrito Federal, etc. Las reuniones de trabajo en las universidades confirmadas para todo el proceso de trabajo solo se realizan con los autores líderes. Los autores líderes recopilan la mayor cantidad de información disponible sobre el tema en el mundo. Compilar y consignar la existencia de documentos que se encuentren sobre cada uno de los capítulos. Buscan el número de autores contribuyentes que consideren necesarios para la redacción de los capítulos del libro. Los miembros del comité académico coordinan y supervisan que los autores líderes cumplan con los tiempos de entrega. Los autores contribuyentes. Los autores líderes buscan la colaboración de autores contribuyentes en sus capítulos para desarrollar párrafos. Los autores contribuyentes no son invitados a las reuniones plenarias, ya que se considera que los autores líderes son los que tienen que reunirse en privado con ellos. La fecha límite de entrega de nuestro informe en este caso es el 5 de octubre de 2015. Si me permiten, cedo la palabra al doctor Benjamín Martínez, coordinador del Grupo 1, para la presentación de los avances de su grupo. Bueno, realmente, así como presentar los avances, pues es un poco, es demasiado, ¿no? Más bien vamos a platicar un poco sobre los problemas que hemos encontrado. Y uno de los primeros temas que se abordan en ese grupo de trabajo número 1 es revisar la información disponible, ¿no? Entonces, en este caso, se revisó lo que se tiene en México y prácticamente toda la información es en superficie, algunos radiosondeos, etcétera, ¿no? Muy pocas bases de datos disponibles, por ejemplo, de cubierta de nubes, ¿no? Datos de GOES, etcétera. Y hay bastantes huecos. Y el problema es que hoy día, o sea, no tenemos en México realmente una institución que se encargue, obviamente tendría que ser federal, de mantener el acervo de información. O sea, no sé ustedes, veo aquí muchos estudiantes, ¿no? O sea, qué bueno. Si han participado en alguna campaña de medición o algo así, tomar datos es muy caro y tomar datos de buena calidad es todavía más caro. Pero de nada sirve que tengan una medición que les puede dar una fotografía de un cierto periodo o un video de un cierto periodo, vamos a llamarle así. Si esos datos después pues, se quedan en la gaveta, ¿no? del investigador que trabajó con ustedes, o se pierden por ahí, o vayan ustedes a saber qué cosa, ¿no? Esa es la constante en este país, ¿no? O sea, se gasta mucho dinero
en campañas que pues muchas veces sirven para sacar un trabajo de maestría, doctoral, una licenciatura y ya. Entonces, primeramente hay que identificar qué es lo que queremos medir y por qué lo queremos medir. Y es una tarea que nuestras autoridades al parecer no han hecho, ¿no? Porque hace unos días, por ejemplo, el coordinador del servicio meteorológico, ¿no? El Juan Manuel Caballero, en una reunión nos decía que en Playa del Carmen hay 7 estaciones meteorológicas, ¿no? Entonces imagínense, y algunas son automáticas, te cuesta mucho dinero, tiene datos repetidos y sin embargo hay muchas localidades del país que no tienen esa información. Y ustedes dirán, bueno, ¿y esa información para qué nos sirve, no? Bueno, pues nos sirve para muchas cosas. Entre una de las aplicaciones es precisamente que podamos hacer un pronóstico del estado de la atmósfera que sea más o menos decente, ¿no? Y sobre todo si tenemos esas bases de información que se están tomando en tiempo real con una buena cobertura espacial, pues podemos ver si los pronósticos que se hacen pues son adecuados, ¿no? Y si eso es en tiempo, ahora imagínense en clima, ¿no? En clima tenemos que simular un periodo de retorno de algunos fenómenos y pues no se puede porque no tenemos datos, ¿no? O queremos simular con el modelo todo lo que sucedió en el siglo XX para ver, por ejemplo, cuál fue el desempeño de un modelo en años niño, en años niña, en años neutro, y tampoco tenemos la información para hacer eso, ¿no? Entonces todo se hace a parches, y eso nos lleva a una situación como la que tenemos en la actualidad, que se publican los reportes de evaluación del IPCC, y entonces nos ponemos a revisar todo lo que nos toca, digamos, a México, y pues resulta que los modelos que se emplearon, tanto en el tercer reporte, como en el cuarto, como en el quinto, o sea, tienen sesgos muy fuertes, y en particular las discrepancias más grandes se dan en los campos de precipitación. Es decir, esos modelos, prácticamente todos, nos dicen que durante el siglo XX el país se secó, o sea, cada vez llueve menos, ¿no? En general. Y cuando, con las pocas informaciones que se tienen disponibles, se ve que ha sucedido, pues nos encontramos que en grandes extensiones la precipitación muestra una tendencia hacia arriba, ¿no? Entonces hay una discrepancia muy fuerte. Por un lado, unos modelos nos dicen que llueve menos y por otro lado, la información nos dice lo contrario, ¿no? Y dirán ustedes, bueno, ¿y eso qué, no? Bueno, pues a veces con esa información se toman decisiones, ¿no? No sé si hay alguno de aquí, algún muchacho que sea de Tabasco o alguien que vive en Tabasco, pero en Tabasco hubo lo que se llamó el Plan Hídrico de Tabasco, que se proyectó con un gasto inicial de poquito menos de 2,000 millones de pesos. Y entonces yo estuve en unas reuniones, se utilizaron modelos para decidir las cotas superiores y se puso un nivel de lluvias del año 2010 con una cota de disminución hacia abajo de un 7 o un 10%. Entonces, ¿quién fijó eso? O sea, ¿por qué lo fijaron? Pues no sé, pero me dijeron es que son las estimaciones de los modelos. Bueno, un modelo, o sea, y si alguien aquí está versado en el tema, nos sirve para entender algo, un fenómeno simplificado, o lo podemos utilizar más en el aspecto de ingeniería para tratar de hacer algún pronóstico, un problema real, ¿no? Y en este caso, pues lo primero que les enseñan es que el modelo tiene que ser verificado, y para verificarlo necesitamos datos. Y si no tienen datos, entonces esta información llega al tomador de decisión, y entonces se ejecutan obras como en Tabasco, y al día de hoy se han gastado más de 10,000 millones de pesos adecuando obras que desde el principio se hubieran podido diseñar con un nivel diferente y se hubiera ahorrado dinero y hubiera sido más consistente con la información disponible. Es decir, lo que sacamos de aquí es que las observaciones que tenemos no son suficientes y se tienen que hacer esfuerzos, pero ya para realmente remediar esa situación, ¿no? Si queremos saber realmente
cómo son los modelos de clima, o sea, si son buenos o son malos, pues tenemos que tener información para verificarlos. Pero entonces entramos al segundo problema, los modelos de clima. O sea, ¿realmente México tiene capacidad para modelar el clima? Y la respuesta es, pues no. O sea, México no hace una sola corrida utilizando un modelo. Entonces, les acaban de leer algunos párrafos, ¿no? O sea, es modelación, ¿no? Y bueno, pues realmente en México no se hacen estudios modelando el clima, menos se hacen predicciones del clima que pudieran ser incluidas en esos reportes de evaluación del IPCC, ¿no? Entonces, precisamente al revisar toda la información disponible, algo que hace diferente a este reporte es que sí puede dar sugerencias al gobierno mexicano, y eso es algo muy importante, ¿no? O sea, que desde la academia se detecten cuáles son las necesidades de este país y sin quitarle ni ponerle, o sea, de la manera más clara, más objetiva posible, mostrar que somos totalmente deficientes en lo que se refiere a simular el clima. Algunos procesos se entienden y podrán venir investigadores aquí con muchísima experiencia y les podrán aventar un rollo el que quieran, pero hay muchas cosas de fenómenos climáticos en México que no se entienden. O sea que falta mucho estudio y falta mucha información. Entonces tenemos ahí un área increíble de desarrollo. Por ejemplo, nosotros en la UNAM tenemos varias plazas que no podemos cubrir porque no hay gente capacitada que quiera venir a México, ¿no? Entonces ahí entra otra parte ahorita, que es la inseguridad, que a muchos investigadores pues no los convencen, y por otro lado también a veces nos ponemos un poco roñosos con la edad, y entonces queremos chavos muy jóvenes con doctorados y publicaciones, y olvídense, ¿no? Entonces, vaya, algo está mal, ¿no? Y precisamente cuando se detecta un problema, lo primero que hay que hacer es reconocer que no sabemos, ¿no? Y en la parte de clima tenemos que reconocer que hay muchas cosas que no se saben, que nos hace falta muchísima información, que nos hace falta mucha gente con experiencia en cómputo, que nos hacen falta personas que entiendan de métodos numéricos, de física del océano, física de la atmósfera, y realmente la situación no es buena, ¿no? Vaya, o sea, nosotros no nos podemos sentir que estamos muy bien en la parte básica, o sea, la ciencia básica para atacar problemas del clima, realmente hace falta muchísimo que hacer, y creo que esa es una de las virtudes de este reporte, poder sintetizar lo que está, criticarlo y realmente dar lineamientos para mejorar esa situación. Por mi parte sería todo. Gracias, doctor Martínez. Cedo la palabra al maestro Maxime Lebel, en representación de la doctora Norma Patricia Muñoz Sevilla, en este caso coordinador del grupo 2 de trabajo, para la presentación de sus avances. Sí, buenas tardes a todos. ¿Sí se escucha? No, ¿le puedes subir tantito? Ah, gracias, Daniel. Ok, buenas tardes. Bueno, ya que los dos coordinadores del grupo 2 no se encuentran el día de hoy, querían estar, pero desafortunadamente tuvieron tienen unas agendas muy apretadas y no pudieron asistir. Entonces van a tener que soportar mi voz unos minutos más, ¿no? Benjamín, muy bienvenido aquí al Politécnico. Nos da mucho gusto recibirte. He ido muchas veces para allá. Ahora te tocó venir y me parece muy bien que así sea. Concuerdo con el doctor Benjamín en la parte de datos. En el grupo 2 estamos desarrollando impactos, vulnerabilidad y adaptación. Y la verdad es que sobre los impactos no se tienen muchos datos, dependiendo del tema, obviamente. Hay temas donde hay más, pero muchos temas no tienen mucha información. Sobre todo porque las escalas de tiempos son muy restringidas. Tenemos datos desde hace 10 años. Eso no nos permite decir que es el cambio climático, o el cambio climático
debido a las actividades humanas, a los gases de efecto invernadero. Si tuviéramos escalas de tiempos desde 100 años, sería mucho más adecuado para hablar de cambio climático, pero 10 años no lo permite. Y cuando hay información, muy pocas veces viene de documentos arbitrados. Sí se encuentra, pero hay que buscar bien. Muchas veces se trata de documentos de gobierno que tienen información a veces muy buena, pero no siempre objetiva. Los autores, líderes y contribuyentes tienen que ser muy críticos sobre los documentos que encuentran. Y entonces, en algunos capítulos sí, la tarea es muy difícil. Bueno, para hablar del grupo 2 de trabajo, son 18 puntos que se trabajan. En el IPCC son 20. Aquí para el reporte en México son 18. Recortamos dos capítulos. Como lo comentaba Enrique hace rato, bueno, hay especificidades locales y hay cosas que no eran muy convenientes poner a nivel mexicano. Entonces recortamos de 2 capítulos y adaptamos algunos capítulos. Los 18 capítulos, bueno, primero un punto de partida que trabajan el doctor Carlos Gay, el doctor Clemente Rueda y el doctor Benjamín Ortiz, que no nos pudo acompañar hoy. El segundo capítulo son las bases para la toma de decisión. Como les comentaba el doctor Benjamín Martínez, ese documento se va a compartir obviamente con investigadores y estudiantes, pero también con gente del gobierno para que puedan tomar las decisiones adecuadas, ¿no? El tercer capítulo, recursos de agua dulce, lo trabaja el doctor Javier Alcocer como autor líder. El capítulo 4, sistemas de agua terrestres y epicontinentales, lo trabaja el doctor Pedro Francisco Rodríguez Espinosa del CIEMAT del IPN. El capítulo 5, sistemas costeros y zonas inundables, la doctora Muñoz. 6 sistemas oceánicos y 7 sistemas de producción de alimentos y seguridad alimentaria. Luego áreas urbanas, áreas rurales, sectores económicos claves y servicios. Aquí está el doctor Ángeles, que ahorita va a hablar un poco más de sus avances. No me voy a acaparar la palabra todo el tiempo. Yo creo que va a ser un poco más dinámico si los investigadores que están aquí presentes pueden compartir su visión en lo que se refiere a su capítulo. Salud humana y derechos humanos, medios de vida y pobreza, economía de la adaptación, opciones y financiamientos para la adaptación. Y unos capítulos que son un poco más difíciles de tratar: detección y asignación de los impactos observados, riesgos emergentes y las vulnerabilidades claves, y vías de resiliencia climática, adaptación, mitigación y desarrollo sostenible. Esos son los 18 capítulos incluidos en el grupo de trabajo. Todavía estamos haciendo unos reajustes. Me imagino que es lo mismo en el grupo 1, más vamos avanzando y trabajando. Y más, bueno, por ejemplo, hay temas que se van repitiendo. Si hablamos de áreas rurales, pues hay áreas rurales que se encuentran en zonas costeras. Entonces, se trata de no repetir la información que ya está mencionada, sino darle un enfoque diferente. Al terminar este trabajo habrá una revisión por otras personas y también de los miembros del comité académico, para ver justamente cómo todos los capítulos se van siguiendo y articulando. Bueno, aquí el doctor Pedro Francisco Rodríguez Espinosa no está, del IPN. Bueno, si me permiten seguir un poco más, quisiera explicarles cómo se fue desarrollando un poco el trabajo. Enrique nos ha dado toda la parte previa en la introducción, pero para que se entienda tal vez mejor, si es que es necesario, bueno, dentro del capítulo del grupo 2 de trabajo, la doctora Muñoz
tiene el capítulo 5 sobre sistemas costeros y zonas inundables. Ella es autor líder. Y adentro de ese capítulo se van a tratar obviamente diversos temas como variabilidad temporal e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos, corrientes marinas, aumento del nivel del mar, etcétera, etcétera, ¿no? Ella y otras personas, otros investigadores van tratando esos temas, recopilando la información que se tiene en México o sobre México, porque también es válido un artículo que salió en Estados Unidos, en Europa, si es que habla del cambio climático en México. Van trabajando sobre esas partes del capítulo. Esas personas se llaman autores contribuyentes. Por ejemplo, la parte ¿cuál te tocó? Especies invasoras, ¿verdad, Porfirio? Ok, la parte especies invasoras la desarrolló Porfirio. No sé si quieras tomar la palabra para hablar un minuto o 2 minutos sobre eso. Gracias, Max. Bueno, más que nada quisiera referirme a los comentarios del doctor Benjamín. Me agrada mucho la franqueza con la que se ha expresado y creo que la dinámica de la mesa, como lo propone, pudiera ser diferente, Max, porque creo que lo que nos ha faltado en México es poner sobre la mesa los problemas y resolverlos. Venimos arrastrando una carencia de información, de presupuesto, a la investigación. Sigue México usando una fracción mínima de su Producto Interno Bruto para apostar a la investigación y queremos resolver problemas de una magnitud tremenda haciéndolo con las uñas. Entonces yo creo que la propuesta del doctor Benjamín Martínez es muy pertinente y más que irme al detalle ahorita de hablar de especies invasoras como se hizo en la presentación anterior, de si el pez de estos de los loricádidos que vienen del Amazonas, le propusimos al gobierno de México como un ejemplo nada más, ¿no? Una anécdota en la parte personal de mi participación en este tema. Generamos con la Comisión de Cooperación Ambiental para Norteamérica desde 1998 un grupo de trabajo. Se gestó durante 10 años la Estrategia Nacional de Especies Invasoras y costó mucho trabajo convencer al gobierno, entre ellos al sector pesquero, a la CONAPESCA, al INAPESCA, de que no se siguieran introduciendo especies exóticas a México, que el acuarismo tuviera una regulación. Ya hablaron del tema de la contaminación. Marco decía que pues, no hay regulaciones, pues sí hay, pero no se aplican, no se ejerce la vigilancia. En fin, creo que tenemos que exigirle más al gobierno sobre lo que se debe de realizar. Y nosotros, de hecho, en la observación del océano, en lo que ocurre en los mares y las costas, pues vemos también una partición en donde las instituciones, cada quien va haciendo lo que puede, lo que quiere, cada quien reporta como se le antoja, no hay integración de datos, y ahí están las propuestas que tenemos, de hecho, con Conavio, con Rainer, Resel de Geomática, con la UNAM, con el Consorcio de Investigación del Golfo de México, de generar un sistema integrado de la observación de la costa y del océano, que además es complementario de la observación de lo que ocurre en la atmósfera y en la Tierra. Entonces, pues sí tenemos estaciones meteorológicas, muy bien el ejemplo de Playa del Carmen, con cuestiones ahí de instrumentos, cuando que padecemos de estos instrumentos en otras zonas. Entonces, el tema de las especies invasoras, como me pides comentar, pues es todo un tema, es tremendo. De hecho, Conavio acaba de publicar un libro completo sobre este tema y nosotros publicamos 4 capítulos en ese sentido. Y los invitaría a que revisaran este documento, que es realmente el más reciente, que publicó Conavio en febrero de este año, me parece, ¿verdad? Hay un proyecto con financiamiento GEF que Conavio acaba de obtener para atender el tema de las especies invasoras junto con la CONAM, y debemos informarnos más en ese sentido. Yo creo que invitaría más a este foro a subir en nuestras páginas, a difundir en las redes sociales las ligas de internet de donde está toda esta información y que los compañeros politécnicos, universitarios y los estudiantes participen más de frente en este sentido. Entonces creo que el reporte de cambio climático es muy pertinente, ha costado mucho trabajo obtener la información, como se ha dicho, para que esté a la altura de lo que se espera. ¿Por qué? Porque precisamente hay mucha literatura gris o hay información que está pendiente de publicar. Las cajas negras de información donde se invierten millones de pesos del presupuesto federal, y uno de ellos es una institución petrolera aquí en México que le gusta contratar a las instituciones mexicanas de investigación y no permitirnos la publicación de los datos. Yo creo que hay cuestiones de seguridad nacional que sí son importantes, pero los datos de temperatura, de oxígeno, de salinidad, por favor, creo que
son como para poderlos compartir. Y de ahí nuestra queja permanente, y en lo personal pues yo lo vengo haciendo siempre en cada foro en el que me presento, porque me parece que nuestros impuestos tienen que trabajar y la información es importante para poderle dar al gobierno de los tomadores de decisiones información para que la tomen de la mejor manera, ¿no? Gracias, Max. Muchas gracias, Porfirio. Sí. Bueno, para dar una visión más global, un poco del grupo 2 de trabajo, vamos a salir del capítulo de la doctora Muñoz sobre sistemas costeros y zonas inundables. Quisiera que el doctor Pedro Francisco Rodríguez Espinosa interviniera un momento. Lili, si le puedes pasar el micrófono allá, por favor. El doctor desarrolla el capítulo 4, denominado Sistemas de agua terrestre y epicontinentales. Bueno. Sí, muchas gracias. Voy a revisar el avance. Esta es una aproximación a lo que hemos tenido en la reunión que presentamos en Puebla. Para los que no estén familiarizados, estamos en el capítulo 4, que es Sistemas de aguas terrestres y epicontinentales, todo visto sobre la parte que sería cambio climático. Voy a darlas, este es el temario que propusimos para poder trabajar en este capítulo, el cual quedó aceptado en ese momento. Hay dos importantes consideraciones que hay que tener. Lo que nos pedía el doctor Gay es que la información que nosotros virtiéramos aquí, de preferencia pudiera estar referenciada en publicaciones JCR, o bien en libros publicados, y evitar lo más posible, que decía ahorita también el doctor Porfirio, la literatura gris. Desafortunadamente para el tema aguas epicontinentales, las cuales vamos a considerar como agua dulce, que no es la subterránea y que sí también puede ser la salada contenida en lagos y ríos, está muy difícil, porque realmente hay muy poco trabajo JCR o referiado ICI. O referiado ICI. Hemos hecho un buen esfuerzo. En el Politécnico tenemos muy buenas bases de datos, Scopus, y que a su vez compila ScienceDirect y Elsevier y Springer, etc. Ya le metimos muchas horas, ya vamos sobre 16, 24, no sé, muchas horas sobre esta búsqueda. No tenemos. Entonces la salida que nos dieron ahí en el taller es que pudiéramos integrar diferente información. Una información que para mí es muy importante y que sometí a consideración justamente en la reunión de Puebla, fue el poder considerar lo que serían, esto que está aquí, que serían las bases de datos, tanto con trabajo publicado o no. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos una gran información en los sistemas de ERIC, etcétera, en diferentes bases de datos hoy disponibles y abiertas, y una de ellas que he trabajado y que quisiera yo presentar, que sería también ya la parte un poco más de lo que se presentó en Puebla. Disculpen que esté refiriendo muchas veces a Puebla, nomás es un trabajo de continuación. Sería el poder trabajar, me da la siguiente, yo hago aquí la siguiente. Ah, no, la dejo, la de arriba. Ah, sí, ya algo pasó ahí. ¿Dónde está? Aquí le apunto. Ah, ahí está, ya. Ahora me pasé. Ok, fíjense bien. Esta es una relación de una serie de tiempo entre 1960 y el 2008. Esto es el volumen anual que pasa por el río Pánuco, es el sistema Pánuco-Tamesí. En específicamente es una cuenca eminentemente tamaulipeca. Y tenemos la integración de los diferentes, aquí hay unos ajustes polinómicos, son datos anuales, y este sería la lluvia. Esta es lluvia, esta es la precipitación, también en la fracción del 60 hasta el 2005, y el volumen de agua que pasa por diferentes estaciones aforo que tenemos en diferentes ríos, río Tamesí, río Frío y la Servilleta. Esta es en la parte más alta, en la parte intermedia y en la parte baja.
es un sistema de acumulación, como bien podemos observar, y los pulsos que tenemos aquí los hemos podido relacionar muy bien con los diferentes modelos del IPCC. Este es el punto de la comparación de los modelos. Fíjense bien, aquí hay una frecuencia una serie bastante larga. Este es referido también del IPCC. Y aquí hicimos el ajuste de la anomalía sobre la parte del volumen de agua que pasa por este río en una de las estaciones, que es la estación Venados. Esta estación es muy importante, tiene datos desde 1942. Hemos compilado hoy hasta el 2010 y la semana pasada acabamos de conseguir ya la base hasta el 2013. Tenemos frecuencias tanto anuales, diarias, máximos, mínimos. Es una compilación solamente para la cuenca tamaulipeca de 10 estaciones hidrometeorológicas que contienen estas dos partes, que sería precipitación, lluvia, y ahorita voy a presentar la parte también interesante para la temperatura. Estos, fíjense bien cómo reconocemos estos pulsos, el de 55, 65, 75, el de 95, muy bien. No se alcanza a ver, hay una flechita aquí que está bajando para cada uno de los picos. Esta es una anomalía. Cómo está expresada esta en una frecuencia de... estoy un poco torpe con esto, perdón. Y si le digo la que sigue, y usted dice la que sigue, sí, y yo le apunto aquí. Ok, estos son diferentes eventos asociados a las niñas. Ve a la siguiente, por favor, a los niños, y su relación que tiene con la variación. Deme la siguiente, por favor. Aquí tenemos un efecto local, obviamente. Y sobre la siguiente, por favor. Y su relación ya directamente también con el modelo global del cambio del efecto ENSO, del efecto del niño. Fíjense bien, me interesaría compartir con ustedes, sobre todo de primera intención, sobre esta plática. Deme la siguiente, por favor. Esta es la cuenca completa. Lo que vimos ahorita fue esta partecita de aquí, que es la cuenca solamente del Tamesí. Esta estructura, inclusive en México, está aquí. Nosotros desaguamos sobre la parte del Moctezuma, está el Tamuín, y la parte ya concretamente que comprende a la parte de Pánuco. Fíjense bien cómo ya el ejercicio que se hizo con Venados, que es la estación de Venados, está realizado para las diferentes estaciones, en las diferentes cuencas, para las diferentes áreas. Y fíjense bien cómo los pulsos ajustados sobre las anomalías de todos los diferentes gastos de volumen anual expresado en millones de metros cúbicos, vean ustedes cómo los pulsos los reconoce muy bien. O sea, tenemos esta secuencia. Esto es muy importante explotar sobre la parte esto solamente es anuales, y podemos trabajar sobre la parte de máximos en mínimos para adoptar la metodología de IPCC. Y una cosa importante que no la habíamos mostrado, me da la siguiente. Fíjense bien, estas son las frecuencias también, pero esta es la temperatura. Para la parte alta, en la sierra, como decíamos, como se mencionaba muy bien el día de ayer con la presentación del representante del gobierno del Estado, del gobierno del Distrito Federal, para la parte alta, fíjense bien, ¿cómo se llama? El ingeniero Oscar Vázquez, que nos hacía una presentación muy interesante. Es un poquito más cara la serie que traía él, esta es un poquito menos corta, es más corta, pero fíjense bien cómo, ojalá, ¿pueden apagar esta luz, por favor? A lo mejor se puede ver, no, esta, bueno, si quieren apaguen todas, pero se verá mejor. ¿Ahí se ve bien? Fíjense bien, este pulso, este está en la sierra, está muy arriba donde hay bosque, es la Servilleta San Gabriel, y vean ustedes cómo el pulso, sí hay un ligero ascenso, pero no es la tendencia que observa a nivel mundial, son medias anuales. Este es Río Frío y Tamesí, esta es la parte intermedia de las cuencas, es cuenca intermedia. Y esta ya es en la parte baja de las diferentes cuencas, subcuencas que comprenden la cuenca del Guayalejo Tamesí. Vean cómo estas sí observan una tendencia creciente, que se menciona también como una parte de islas de calor, en donde se ha concentrado con mucho este ascenso de la temperatura. Estos datos que tenemos aquí son solamente trabajada una cuenca, que es la cuenca que hemos trabajado muchísimo. Déjeme darle otro ejemplo. ¿Me da la que sigue, por favor? Esta es otra cuenca que también hemos trabajado muchísimo, que es la cuenca alta del río, es la cuenca alta del Balsas,
la cuenca del río Atoyac. Esta serie también, esta sí se parece mucho a las del Distrito Federal, es una cuenca muy cara, fíjense bien, cara en el sentido de muchos datos, 1925, 1930, tenemos series de datos ya acumulados aquí de una muy importante trabajo de ingenieros hidráulicos, que inclusive con agua ni soñando, estábamos ni siquiera recursos hidráulicos, yo no me acuerdo de agricultura y ya no me acuerdo cómo se llama ese, bueno, no me acuerdo porque no estuve ahí tampoco, pero me dijeron y ya se me olvidó. Pero fíjense bien los pulsos. Aquí hay una integración muy interesante que sería uno de los puntos que tiene que revisar este capítulo, que sería en las aguas epicontinentales relacionar los ríos con las presas o los embalses. Esto que tienen ustedes aquí en la cuenca del Alto Atoyac hasta la presa Valsequillo, que sería toda la cuenca del Pánuco, del Atoyac, estas son las estaciones meteorológicas, fíjense bien, esta es la precipitación en la parte baja de Echeverría y en la parte alta, ¿ok? Este sería una serie de tiempo anuales. Este es Tejaluca, este es gasto, este es runoff, el volumen de agua que pasa por la estación Tejaluca, fíjense bien. Este es Echeverría y la hidrométrica de Echeverría, y después de la presa, esta es una salida que tenemos para Tisco, y esto es interesantísimo, fíjense bien. Aquí es donde se construye la presa, esta es una presa artificial para obras de drenaje, de irrigación, y fíjense bien cómo el pulso, los diferentes, aquí hay manejo, obviamente hay manejo y hay unos pulsos montados, y hay fracciones que no tenemos información, pero la idea de transmitirles esto es que también en esta información tenemos contenidos estos pulsos que nos están hablando de las frecuencias de los diferentes ciclos decadales que tenemos descritos ya y que relacionan muy bien el cambio climático. Voy a tratar, ya me pasé, déjenme enseñarles, hay una información muy importante, el profesor Max ha sido a favor también de ha tenido mucho interés en especial en este capítulo, no sé si en todos, pero en este ha tenido mucha paciencia, y él ha hecho varias recopilaciones. Fíjense bien, tenemos información específica, reciente, 2013-2010, sobre cambio climático y sus impactos sobre el curso de agua. Específicamente no habla sobre cuerpos epicontinentales como tal, es ya nuestro trabajo hacer esa extracción. Estamos haciendo como una especie como de cirugía sobre muchos de los trabajos en la literatura gris, por favor. Estoy hablando de la literatura gris. Hay un trabajo muy extenso, este es un buen ejemplo de efectos del cambio climático de Poliotro que hicieron ahí en el INTA, un trabajo muy bueno a nivel estado sobre cuestiones de vulnerabilidad, escenarios, etcétera, muy bien apegado sobre la metodología IPCC. Hay que hacer extracción de esta información y ponerla. Y hay datos, mucha información que utilizan, por ejemplo, de agua y cambio climático, en estos escenarios y recomendaciones, que trabaja mucho la gente de ciencias sociales, que trabajan sobre datos que no son primarios, pero que generan muy buena información o muy buenas conclusiones. La idea de trabajar en este capítulo va a ser integrar este trabajo de datos duros, datos de tendencia, datos integrando la parte de máximos, en el cual podamos describir, tomando diferentes cuencas, que pudiéramos expresar esto que les estoy presentando aquí para otras 2 o 3 cuencas, viendo para el Golfo y viendo para el Atlántico, para el Pacífico, y esta expresión. Tomar los elementos, la doctora Oswell obviamente tiene un trabajo muy extenso que no está integrado aquí, que va a ser integrado, y que podríamos estar discutiendo y haciendo como una mezcla de los trabajos de los datos duros que no tienen explicación o que están no publicados o que están, pero sí están dados para trabajar, y los datos de las conclusiones y de lo que se está generando como datos de ciencias sociales. No sé si, lo someto a consideración, a ver si está bien. Gracias, doctor. Bueno, la idea... Se trata de un panel, entonces no duden en levantar la mano si tienen alguna pregunta, una duda sobre
bueno, este trabajo del reporte mexicano de cambio climático sobre los avances que presentan, bueno, tanto el doctor Benjamín Martínez como los investigadores que están hablando. No hay ninguna pregunta hasta ahorita. Desde la UNAM, tal vez, Daniel, quieran intervenir. ¿Maxim? Sí. ¿En la UNAM alguien quiere hablar? No, Maxim. Gracias. Sí. Buenas tardes. Mi nombre es Carmen, soy de la UABCS y mi pregunta va más, bueno, es comentario y pregunta. Primero saber si, bueno, ustedes nos están presentando este instrumento, pero también está lo que, aquí donde estamos, el Congreso. Entonces, estoy observando que han surgido varias dudas, varios inconvenientes, han surgido ideas y de algunos vacíos que hay incluso en las leyes, etcétera. Entonces, no sé si de aquí se tiene planeado, el Congreso tiene planeado extraer todos esos inconvenientes, todas esas ideas que están surgiendo para de alguna manera que sirvan, que funcionen, porque a veces tenemos todas esas incomodidades o del actual inconvenientes, gracias, pero se quedan ahí, entonces después nos olvidamos de eso y ya pasamos al siguiente congreso y resulta que todas esas líneas que se venían analizando pues se quedan truncadas y ya no hay como un seguimiento. Entonces no sé si la organización del congreso tiene alguna idea de si se van a tomar en cuenta. No. ¿Si va a haber continuidad? Si me permiten contestar, ahorita le pasaré el micrófono a Benjamín. Como lo mencionaba Enrique al inicio en la introducción sobre el reporte mexicano de cambio climático, ese fue lanzado a iniciativa del doctor Carlos Gay, del programa de investigación de cambio climático de la UNAM, justamente para resolver eso. El reporte mexicano de cambio climático no solo va a hablar de la información que hay sobre el cambio climático, sino es un reporte crítico que va a decir, nos falta investigación sobre este tema, entonces alguien lo tiene que investigar. De ahí lo que nosotros esperamos es que, bueno, ustedes, los estudiantes, puedan inmiscuirse en esos temas donde hay lagunas de información. O sea, va a ser una oportunidad para ustedes. Hace como un mes de eso, el doctor Porfirio, que estaba aquí e intervino hace rato, fue a la UNAM a dar una conferencia, lo acompañé, y el doctor Carlos Gay decía, ¿por qué siempre hacen las mismas tesis sobre temas que ya se han tratado? Mejor hagan tesis sobre lo que no se ha tratado, y así va a beneficiar mucho más al país. ¿Sí? Entonces, eso que dentro de los congresos, obviamente sí es a carácter informativo, pero no solo es eso, hay que tomar acciones. El gobierno en ciertas áreas toma acciones, los investigadores también, y se derivan del Congreso esos trabajos. La UNAM también lanzó la red de investigación en cambio climático. Aparte, este trabajo del reporte mexicano de cambio climático que presentamos hoy ha estado avanzando mucho. Los investigadores bien pueden decir, los que van a participar, bueno, los que participaron, los que van a participar todavía, bien pueden decir, después de unos 9 meses de trabajo aproximadamente, dónde nos falta información. Y eso va a servir para otros investigadores para tratar esos temas donde tenemos lagunas. A veces hay problemas materiales para tener, bueno, para llenar esas lagunas. Si no tenemos ciertos tipos de materiales, por ejemplo en el océano o en las costas, si no tenemos boyas, si no tenemos radares de alta frecuencia, si no tenemos drifters, si no tenemos freeboxes, no podemos ir calculando los efectos del cambio climático. Estoy hablando pues, del tema marino porque es el que más manejo, pero eso es igual sobre la Tierra. Entonces, justamente, ese congreso, más que un carácter informativo,
busca avanzar sobre la investigación que se tiene, sobre el conocimiento que se tiene del cambio climático. No sé si conteste tu pregunta. Bueno, voy a hacer un comentario. No sé cuánta polémica pueda. O sea, generalmente me caracterizo por eso, ¿no? A veces me dicen ya cállate, sobre todo cuando hay políticos muy importantes, ¿no? Creo que aquí no sé si habrá, pero si queda grabado, bueno, me van a correr de la universidad, ¿no? Y quisiera empezar con mencionando un problema en la literatura gris, ¿no? O sea, hay que tener un poco de cuidado cuando se revisa la literatura gris, sobre todo si es literatura gris y no es en nuestra área de expertise. Eso es muy importante. ¿Qué me dirían ustedes si ahorita les digo que todos los estudios que utilizaron los famosos escenarios regionales de cambio climático que estaban montados en el INEC, antes el INE, están mal? O sea, se ha hecho muchísima investigación, muchísimos estudios de impactos, muchísimas metodologías que todavía hoy día se siguen usando. Y están mal, ¿no? O sea, se publicó una nota en Nature hace algún tiempo donde se criticaba los escenarios regionales de México y también donde se criticaba el muy sonado reporte mexicano de los costos económicos, ¿no? ¿Cómo se llamaba este señor? Agustín Carstens, el doctor Carstens, lo hizo público en Quintana Roo, no me acuerdo cuándo, pero hace no mucho, ¿no? Yo estuve en una reunión donde precisamente el que le hizo la metodología al doctor Galindo, el casi cuasi doctor Francisco Estrada, les dijo que esas técnicas de econometría no eran las adecuadas para lo que ellos querían hacer, estimar los costos del cambio climático en México. Y escuché la respuesta, ¿no? Pues ni modo, o sea, lo vamos a hacer. Y lo hicieron, ¿no? Y si ustedes revisan ese reporte mexicano que tiene que ver con la economía, se van a dar cuenta que todos los problemas derivados del cambio climático pues, son un par de puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, o sea, casi nada, pues. Entonces, una mala lectura sería, suponiendo que esa información sea correcta, que pues ¿para qué hacemos algo, no? Bueno, totalmente basándonos en una metodología errónea que no era la adecuada para el caso. Pero el problema es más grave con los escenarios, ¿no? Porque hubo esa nota que los criticaba y luego se publicó un artículo que pasó por una revisión de pares en donde se muestra que esos escenarios, y para que los jóvenes me entiendan, esos modelos globales de circulación general que se usan en el mundo, ¿no? Pues tienen una resolución espacial. O sea, hagan de cuenta que todo lo dividen ustedes en cubitos o cubotes, ¿no? Y esos cubos en la horizontal son de casi 200 kilómetros por 200 kilómetros, ¿no? Entonces, pues imagínense cuántas veces cabe el DF, ¿no? Y entonces esos modelos, pues para cada cubo calculan la temperatura, la presión, precipitación, etcétera. Y la lluvia, bueno, la lluvia la parametrizan, no la calculan directamente de un sistema de ecuaciones, como puede ser Navier-Stokes y algo de termodinámica y bla, 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 ¿no? No, sino que se infiere la precipitación a partir de los campos de gran escala. Bueno, y esa información, pues, una celda de 200 por 200 no nos dice nada, ¿no? Entonces queremos, por ejemplo, saber qué relación tienen esos campos del modelo con la escala local para que se puedan hacer estudios que tengan que ver con ver los impactos del cambio climático. Por ejemplo, el doctor Meyer del Instituto de Biología de la UNAM hizo un estudio de cómo se desparramaba una especie por ahí bajo un cierto incremento de temperatura que lo calculaba con esos escenarios.
y pues le salen cosas totalmente absurdas, ¿no? Entonces nos dimos a la tarea de ver qué estaba pasando, y la conclusión de ese artículo fue que pues cambias salidas de modelos que tienen cierta coherencia, aunque no te resuelven la escala fina, y los cambias simplemente por un conjunto de números al azar, ¿no? O sea, entonces realmente el reducir de escala, en lugar de que agregue valor, pues lo quita, ¿no? Y cuando se publicó ese artículo, que empezó a sacar ronchas en el gobierno federal, solicitaron quitar ese artículo. O sea, para mí ese fue el colmo del cinismo, ¿no? O sea, en lugar de reconocer que está mal, que precisamente el investigador, y no voy a decir nombres, ¿no?, el investigador favorito durante algunos sexenios del INE, pues estaba haciendo las cosas mal, ¿no? Y se le dijo, esto está mal. Y en el máximo arrebato de arrogancia, dice, pues yo digo que sí se puede hacer, pero los revisores dicen que no, gente versada en el tema dice que no. Bueno, pues yo lo hago y punto. Bueno, ese es un riesgo que vamos a correr, sobre todo en este grupo de trabajo, ¿no? En el que yo coordino con toda seguridad, no, porque sabemos precisamente y tenemos algunos autores de estos artículos trabajando con nosotros, pero yo sí pongo aquí un semaforito en amarillo, ¿no? Yo no digo en rojo, para que realmente se revise con cuidado, ¿no? O sea, porque es muy importante hacer una depuración. Y hay que decirlo, ¿no? O sea, ya se fue el doctor Porfirio, se llama, ¿no? Muy buena intervención, ¿no? O sea, ya basta de que en este país las cosas se hagan en lo oscurito, ¿no? O sea, eso es lo peor que pueden hacer, ¿no? O sea, las cosas hay que decirlas de frente, y desgraciadamente a muchos investigadores creo que les da miedo decirlo, ¿no? O sea, nos ponen la zanahoria y nos dicen, tenemos tantos miles de pesos o tantos millones. Por ejemplo, 2 millones de pesos para resolver un problema nacional. O sea, ¿cómo se les ocurre, no? Cuando se gastan miles de millones de pesos, y me consta, en cosas que se deberían licitar y no se licitan y se adjudican directamente. Miles de millones de pesos. Estamos hablando de esa cantidad de dinero, y para la ciencia, a cada investigador le dicen, pues si se juntan en el CONACYT les damos 100 millones o te podemos dar por aquí, por acá, y eso no alcanza para nada, ¿no? Pues eso alcanza para estudios mediocres que estarían ad hoc para un país mediocre. Pero yo creo que esta juventud se merece realmente que la academia se ponga los pantalones y ya basta de ese tipo de cosas, ¿no? Hay que decir las cosas por su nombre, y realmente en este sentido esos escenarios están totalmente mal, y yo se lo he comunicado directamente a la encargada de quitarlos, parece que ya los quitaron, pero realmente lo que se tiene que hacer es que esos estudios que están mal hechos se vuelvan a hacer con buenos insumos, y si lo que hay es deficiente, hay que decirlo claramente, ¿no? O sea, esta información me sirve para esto, sus virtudes son estas, pero los problemas son estos otros, y que quede bien claro, ¿no? Y entonces si algún político la quiere agarrar para su conveniencia, ya no va a poder decir, no, es que me diste gato por liebre. Ahí está, señores, ¿no? Y cada investigador se queda con una copia del reporte y se acabó, ¿no?